Muy buenos días, familia Senti. Estamos concluyendo estas palabras o los clamores que el Señor Jesús pronunció desde la cruz. Y habló 7 veces, un total, y un número que para los judíos tiene un significado de perfección y se asocia con esa perfección o el cumplimiento. Que hay un cumplimiento total, que el Señor Jesucristo habló 7 veces y eso significa que sus palabras estaban, por decirlo así, completas. Por decirlo así, el clamor que Él hizo en la cruz por ti, por mí y por toda la humanidad fue completo. Él totalmente satisfizo, no solamente al Padre en ese sacrificio y en ese clamor que hizo por cada uno de nosotros en la cruz, sino que también simboliza un descanso para ti, para mí, porque Él murió en esa cruz y desde esa cruz clamó a gran voz. Quiero recordarles aquellas, aquellas 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo, aquellos 7 clamores que hizo. Primero pidió perdón por aquellos hombres y también por nosotros, y también porque no sabían lo que estaban haciendo. Y por eso pidió perdón. Después le dio esa oportunidad de la salvación a último momento, que nos enseña a nosotros a saber de que el Señor tiene toda la voluntad para dar la salvación hasta el último momento, como lo hizo con ese ladrón que estaba crucificado al lado suyo y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos enseñó el amor filial, que aún desde ahí, desde la cruz, estaba clamando por nosotros como hijos, como padres y como toda relación que tiene que ver con ese amor filial hacia nuestras familias, nuestros amigos y todos nuestros seres queridos. Y después dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esas situaciones que nos hemos sentido desamparados, pero Él nos enseña que vio la gloria de Dios y que vio la victoria de Dios. Dios no lo había abandonado, sino que era un grito de desesperación cuando unas veces lo hacemos. Y después dijo, tengo sed. La palabra número 5, tengo sed. Y esa sed de justicia que Dios le permitió a él ver, al ver el sacrificio que él hizo en la cruz, que fue completamente saciado por la justicia de Dios. Y Dios también nos sacia de esa justicia. Y cuando le dijo, es consumado, consumado es, que todo había llegado al término y que Él había completado todo. Y por último, en esta séptima palabra que el Señor nos enseña en este día, aquella palabra que Él desea, aquel clamor que Él termina de esta manera diciéndonos, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y estas son las palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo. Y habló 7 veces en total, como les decía. Y de esa manera el Señor empieza a decir, Padre, porque se encomendó al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y estas palabras nos revelan que Jesús, como Hijo de Dios, tenía una dependencia total hacia su Dios, hacia su Padre, que espera que nosotros también encomendemos nuestro espíritu a Dios y que después de Él ver cómo fue ese mediador y cómo toda la humanidad llegó a esa obra redentora a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él nos enseña que se sometió completamente a su Padre, que hizo la voluntad de Dios. Y esta última palabra, este último clamor que hace el Señor, en primer lugar, simboliza la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo aquello que todos tenemos que hacer, encomendar. Y es digno de aprender esto que el Señor nos enseña,
Porque la palabra encomendar significa extender o poner. En todos los relatos evangelísticos de la Biblia, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, queda bien claro que su muerte fue voluntaria, que Él fue voluntariamente a la cruz. Y una fuente señala que Jesús, cuando inclina la cabeza y entrega su espíritu, mientras su gesto inicial de moribundo, final de moribundo, es más, levantar la cabeza, Él la inclinó. Él, al inclinar a hacer ese acto último de preservación que hacen algunos en tratar de levantar su cabeza, Él solamente la inclinó y de esa manera le dijo al Señor, le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ese último acto de instinto de supervivencia que tienen todas las personas es una manera de, en lo posible, de llenar sus pulmones de aire. Recordemos que ellos estaban en la cruz, estaban suspendidos. El diafragma, todos los pulmones se estaban colapsando, se estaba ahogando. Y él lo único que hizo, en ningún momento trató de sobrevivir. Él lo único que hizo fue aspirar, encomendar, dejarle a Dios. Nuestro Señor se inclinó voluntariamente a la cruz y cuando inclinó su cabeza, murió. Y como si estuviera sometiéndose y entregando su vida al Padre. Por eso nuestro Señor Jesucristo estuvo 6 horas estuvo en la cruz. Y durante las primeras 3 horas sufrió la hazaña de aquellos burladores, de aquellos que se ensañaron con él y que le ridiculizaron a gritos. Y todos se burlaban de él, como lo dice en el Salmo 22, 7 y 8. ¿Cuántos me ven? Se ríen de mí, lanzan insultos, menean la cabeza. Este confió en el Señor, pues que el Señor le ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien le libre. Y así mismo se hacían burla de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, a las 3, después del mediodía, hasta las 3 de la tarde, el sufrimiento a manos de los hombres fue reemplazado por otro más terrible y más profundo, que fue infligido por el mismo Dios, por su Padre, y durante horas que la oscuridad estuvo sobre él. O sea, lo que el Señor Jesucristo vivió y murió en la cruz no fue nada comparable de tener que enfrentar nuestro Señor Jesucristo las mismas tinieblas, el mismo castigo por tus pecados y por mis pecados, por el pecado de toda la humanidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo experimentó el abandono, la desolación y con eso conllevó al castigo del pecado de toda la humanidad, siendo completamente desamparado por Dios. Y seguidamente la oscuridad se disipó. Jesús lanzó el grito de triunfo. Su sed fue apagada y nuevamente se encontró con su Padre. Nuevamente él pudo decir, aquí estoy contigo. Por eso era el anhelo de nuestro Padre, de que Él fuera a la cruz y pasara esa cruz. Recordemos que una vez satisfecho todos los requisitos de la justicia de Dios, esa comunión se restablece. Y ese emblema se torna de nuevo, la amorosa y confianza y alegre comunión con su Hijo. El Padre se alegra. Su Hijo vuelve a comunión con Él. Por eso el Señor tenía que venir y entregar toda su vida por cada uno de nosotros. Y cada uno de estos clamores nos enseña a nosotros que
que Él es un Dios muy bueno, muy misericordioso, que Él está en medio de nosotros. Y por eso el Señor anhelaba y clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque Él ya quería estar con el Padre, porque Él ya quería empezar a disfrutar nuevamente la comunión con el Padre. Y por eso, después de haber satisfecho todos los requerimientos que Dios había demandado por todos los pecadores, entonces Él empezó a disfrutar nuevamente de la presencia de Dios. Mientras Él estuvo en el poder de los hombres, sufrió una gran angustia mental, física, espiritual. Y antes de ello, había dicho a sus discípulos, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Recordemos que Él, estando ahí, en Mateo capítulo 17 del 22 al 23 dice, estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Y recordemos en ese Getsemaní, ahí se acercó a ellos cuando aún estaban ellos dormidos y mientras él angustiado oraba, porque el Señor sí sabía lo que se venía y él anhelaba disfrutar los últimos tiempos de comunión con su Padre, ser fortalecido en el Espíritu, ya lo estaba, porque él ya había dispuesto morir por cada uno de nosotros. Y por eso él toma esa decisión y él dice, y él le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque tú me lo devolverás, me devolverás la vida y volveré a disfrutar de esa comunión contigo. Y algo que sí tenemos que hacer nosotros, familia, es cuando hemos pecado, ir a esa restauración, porque el Señor tuvo que ir a la cruz, tuvo que morir por nuestros pecados, tuvo que pasar todo lo que pasó, tuvo que recibir el castigo que tú y yo merecíamos y que toda la humanidad merecía. El pecado del mundo lo tenía que cargar y tenía que completamente separarse del Padre, porque el Padre es santidad y porque el el Espíritu Santo estaba ahí, pero el Espíritu Santo estaba soportándole hasta que llegó a la cruz. En la cruz, Él tuvo que ser ese cordero y Él tuvo que estar ahí, en esas tinieblas, en esa oscuridad, en recibir el castigo de cada uno de nosotros y separarse completamente del Padre. Y por eso en ese Getsemaní le dice de esta manera a ellos, que oren con ellos, que oren con Él. Y quiero leerles aquí en Marcos capítulo 14, del 41 al 42, al volver por tercera vez les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ahí viene el que me traiciona. Y estuvo en manos de los pecadores y fue terriblemente maltratado por nosotros. Se burlaban, le escupían, le coronaron, se burlaron coronándole. Y, y la verdad que llegando a este momento de la cruz, nuestro Señor se encontró en una única situación, aunque no había experimentado gran sufrimiento, pero estaba en íntima comunión con su Padre. Pero después de esto, de perder la comunión con su Padre, entonces Él vivió lo más terrible que podía haber vivido Él, separarse de la presencia, de la comunión, de la intimidad con su Padre. Y por eso nuestros corazones están en la debida relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque
bajo esa influencia del Espíritu Santo, podemos estar en contacto con Él. Y no solamente cada que estamos en una reunión, no solamente cada que usted se reúne en su iglesia local, no solamente cuando hay un congreso, un campamento, una peregrinación, un seminario. No, cuando usted está en su momento íntimo con el Padre, que son los momentos más importantes que usted como cristiano y yo tenemos que vivir. La comunión con nuestro Padre, mi comunión, mi monte, mi vida de monte, mi vida de comunión, donde mi espíritu crece, donde vengo a completamente derramar mi corazón delante de Él. Y ahí es donde usted y yo podemos hacer lo mismo que el Señor hizo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y si el Señor encomendó su espíritu en los momentos más críticos y más difíciles de nuestra vida, usted y yo también tenemos que hacerlo. Tenemos que entregarle nuestro espíritu a nuestro Señor, el Espíritu Santo tome el control, nos dirija y crea en nosotros ese espíritu de dominio propio, de poder, de amor, de sabiduría, y que nos lleve a la íntima comunión con el Padre y poder nosotros ser esa iglesia, la iglesia sin mancha y sin arruga, la iglesia por la cual el Señor murió. Por eso es el clamor de nuestro Dios en estos 7 clamores que el Señor hace. En estos 7 clamores nos lleva y por eso anhela y desea al Padre. Cuando Jesús se dirige a Dios Padre llamándole Padre, podemos nosotros hacerlo también como cuando estamos hablando con Él. Porque así como se inició el primer clamor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego, en este clamor, luego el Señor dice, Padre, y clamó con gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra Padre se identificó desde el primer clamor, desde la primera oración que el Señor hizo ahí en esa cruz por sus transgresores, y también lo hizo entregando su espíritu porque anhelaba otra vez estar en comunión con el Padre. Y por eso al Señor le resulta posible que era su Hijo de manera única. O sea, al Señor le resulta de esta manera, gracias a la cruz. El Señor lo puede decir de esta manera. Al Señor le resulta de una manera poder decirle gracias, gracias Padre por esa cruz. Y si confesamos en la redención que Cristo compró para cada uno de nosotros, podemos llegar a ser sus hijos, los hijos que Dios anhela que tú y yo seamos. Y a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para que también nosotros pudiéramos llamarle a Dios Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque sabemos que cuando lo encomendamos a Él, entonces estamos extendiendo esa confianza en nuestro Padre. Y por eso estamos haciendo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Padre, yo encomiendo mi espíritu a ti, porque yo quiero ver la gloria tuya. Porque así como después de que nuestro Señor Jesucristo terminó la cruz y entregó su espíritu, volvió a comunión con el Padre. Y volvió después de esa ascensión y se sentó a la diestra de Dios Padre y está clamando por ti, por mí, día y noche. Le está recordando al Padre el sacrificio
que hizo por ti, por mí en esa cruz. Y por eso es un mérito y es una confianza nuestra en la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada para nuestra salvación. Somos más que vencedores. Hemos sido bendecidos con toda bendición de lo alto, como lo dice su palabra. Y es muy maravilloso llamar a nuestro Padre, a nuestro Dios Padre, que nuestras almas están salvas por nuestro Señor Jesucristo y que tenemos ese tiempo para disfrutar de Él y llegar a la eternidad y encontrarnos con Jesús y encontrarnos en ese momento y encontrar en ese momento cuando llegamos ante su presencia, disfrutar de ese momento, disfrutar de nuestro Señor que dio todo por nosotros por amor. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que su amigo de la vida por sus amigos. Y Él nos llama amigos y dio su vida por cada uno de nosotros. Y la seguridad que nuestras almas están completamente en nuestro Señor Jesucristo salvas, que Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y están en las manos de nuestro Señor, en las manos de Él. Que usted hoy encomiende sus manos a Él, encomiende su espíritu, encomiende su vida. Que en las manos del Padre es conocer esa mayor seguridad que le ha sido dado al ser humano. Porque Él nos dio esa salvación. Y esa salvación que nos ha dado nos da esa mayor seguridad para experimentar cada día que el Padre dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Cuando el Señor afirma de esta manera, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es porque Él ya completamente en ese momento de la cruz encontró la única y experimentó la única, el único consuelo de nuestro Señor y el anhelo y el deseo para estar nuevamente en esa relación con el Padre. Hoy le invito a que haga un ejercicio conmigo, de que después de haber estudiado, después de haber meditado, después de haber visto estas últimas clamores y palabras que el Señor pronunció en la cruz, por ti, por mí, y que habló esas 7 veces, y que el significado de cada una de esos 7 clamores hemos visto durante toda esta semana, y que como los judíos lo asocian a la perfección, y 7, el número 7, y que Él ya es el cumplimiento de todo, y que Él nada dejó incompleto, lo completó completamente, que estamos completos en Él y no nos falta nada. Ese simbolismo del descanso que asocia también a ese séptimo día que el Señor descansó de la creación, que hoy usted también lo haga, que hoy usted también haga un ejercicio conmigo. Y yo le invito a que usted cierre sus ojos para que oremos. Y yo le invito a que en estos momentos que si usted esté cerrando sus ojos, le invito a que medite en cada una de estas palabras que el Señor, de estos clamores que el Señor hizo ahí en la cruz, que estuvo en el dolor, que con dolor, que muchas veces cuando hemos tenido dolor y cansancio, no hemos querido buscar a Dios, porque estamos cansados y porque sencillamente queremos descansar. Él no pensó en el descanso. Yo le invito a que usted hoy medite en esto, que hoy piense en estos momentos, piense por un momento en la muerte de la cruz, en lo que nuestro Señor Jesucristo vivió en la cruz. Piense por un momento ahí, con sus ojos cerrados, ahí que usted está como ahí suspendido de todo lo físico y ahí está a solas con el Señor. Que usted pueda hacer
un cuadro mental, que usted lo poco o lo mucho que sabe del Señor Jesucristo, la pasión de Cristo, porque le apasionó al Señor ir a la Cristo a morir por usted y por mí. Que usted piense en estos momentos lo que Él estaba viviendo. Que usted piense en estos momentos cómo, de qué manera Él, después de estar en la cruz y ser completamente burlado, se ensañaron con Él, se burlaron. La palabra de Dios dice que fue desfigurado completamente. Que usted en estos momentos piense en cada uno de esos sufrimientos, de todo lo que Él pasó en la cruz. Piense en un momento de ello. Cierre sus ojos. Intente percibir las espinas que fueron clavadas en esa cabeza por esa corona de espinas. Intente, intente en estos momentos a sentir esos clavos que se penetraron en nuestro Señor Jesucristo, en sus manos y en sus pies. Intente sentir. Recuerde cuántas veces usted se ha apoyado, se ha chuzado con algo y cómo le ha dolido. Intente. Intente sentir el dolor de unos clavos atravesados en unas manos. Intente sentir cómo se va desgarrando esas manos, porque están ahí sosteniéndole un lazo o sosteniéndole de esos clavos. Intente por un momento sentirse usted ahí clavado en esa cruz. Intente por un momento escuchar las burlas, escuchar cómo le escupían, cómo le, le insultaban. Intente usted sentir todo lo que él estaba sintiendo en la cruz. Ahora intente sentir lo más terrible, toda la ira de Dios cayendo sobre usted. Intente sentir la oscuridad, los demonios, todo lo que la Biblia dice, que Él descendió hasta lo más profundo de la cruz, hasta lo más profundo de la tierra, y que quitó, despojó, despojó con esa victoria a toda esa acta que estaba clavada en contra de nosotros, que teníamos en contra de nosotros, y la quitó y la clavó en la cruz. Todos los pecados, todas las enfermedades. Intente sentir esa separación de la vida. Intente sentir cómo se acaba el aire por estar colgado ahí, cómo los pulmones van colapsando, las piernas, ya no hay fuerza para sostenerse, cómo se va desgarrando esas manos. Intente sentir todo lo que Él sintió en la cruz. Por eso, hoy delante de la presencia del Señor, dígale: Señor, gracias por lo que tú hiciste en la cruz por mí. Y como tú clamaste por mí en la cruz y me diste este mayor ejemplo para yo hoy tomar este ejemplo. Te doy gracias, Padre. Te doy muchas gracias, Señor. Porque eres un Dios bueno y misericordioso. Porque estás en medio de nosotros. Porque todo lo completaste. Todo, Señor. No dejaste nada. Nada inconcluso, Señor. Gracias, Señor, porque lo hiciste por nosotros. Gracias porque nos enseñaste, nos enseñaste que en las manos del Padre es la mayor seguridad que podemos tener. La mayor seguridad que puede tener un hombre, el ser humano, en experimentar. Mi Padre me las ha dado, mis ovejas, y es mayor que todos. Así dijo Jesús,
y nadie las va a arrebatar de mi mano. Nadie, nadie las va a arrebatar de mi mano. Por eso hoy estamos seguros, completamente seguros en ti, Padre. Gracias por mostrarnos ese gran amor, porque después de haber estado meditando en estas palabras, hoy podemos entender lo que tú dijiste, para que todo aquel que en él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy podemos sentirnos completamente realizados por nuestro Padre, por nuestro Señor. Gracias, Espíritu Santo. Que haya un compromiso verdadero, no solamente en este tiempo donde es cierto, Señor, al meditar lo que tú hiciste en la cruz, deberíamos de estar agradecidos eternamente y completamente consagrados a ti, apasionados por ti como tú fuiste a esa cruz por cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Y quedamos hoy en tu presencia y continuamos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, en quien te hemos orado. Amén. Familia, que Dios les bendiga, que tengan una, una gran bendición de consagrar sus vidas al Señor para levantar una iglesia, la iglesia por la cual el Señor murió por ti y por mí. Que Dios te bendiga y que Dios te siga cimentando y te siga fortaleciendo y afirmando en esta iglesia Senti. Muchas bendiciones. Les amo en el Señor. Bendiciones, familia.